Jamás imaginé que mi nombre sería usado como arma en la boda de mi ex, y mucho menos de una manera tan brutal. Estaba en un café del aeropuerto, revisando mis cosas antes de abordar, cuando llegó un mensaje con un video grabado desde la recepción. La cámara mostraba a una invitada sosteniendo un micrófono con la mano temblorosa. La música seguía de fondo hasta que pidió silencio y dijo que la novia merecía saber con quién había estado hablando su futuro esposo hace 3 noches. Después soltó mi nombre con una claridad que se escuchó incluso entre los murmullos que comenzaron a levantarse. El ambiente cambió de golpe. Varias personas se levantaron, una copa cayó al piso, y alguien gritó sin que se entendiera bien qué decía. La novia quedó paralizada, con la mirada perdida, mientras el novio retrocedía como si le hubieran revelado algo imperdonable. Desde ese punto, el video se volvió puro desorden, voces encima de otras, discusiones, pasos apresurados y alguien insistiendo en que la prueba debía mostrarse de inmediato. Mi celular empezó a sonar al mismo tiempo que el caos aumentaba en la pantalla. Al contestar, escuché respiraciones agitadas, objetos moviéndose y un llanto contenido. La voz del hombre que un día fue mi pareja apareció entrecortada, pidiéndome que dijera si había enviado algo, como si mis palabras pudieran detener ese desastre. Mientras sostenía el teléfono con la mano fría, entendí que habían usado mi nombre justo en el corazón de un problema que no provoqué. Y aunque estaba lejos, terminé atrapada otra vez en una historia que creía haber cerrado para siempre, sin entender quién me había metido ahí ni que estaban a punto de revelar frente a todos. Después de ver ese video que alteró todo, mi mente regresó al principio, a aquellos días en los que nunca habría imaginado que mi vida terminaría mezclada con una boda que ya no era mía. Antes de mudarme al extranjero, mi rutina era sencilla: trabajo, casa, y una relación que parecía estable desde afuera, aunque por dentro tenía pequeñas grietas que fingía no ver. Yo confiaba, y esa confianza se convirtió en costumbre, una costumbre que él aprovechó muy bien. En ese entonces, los días comenzaban con un café rápido y un mensaje suyo diciendo que llegaría tarde por pendientes del trabajo. No era algo raro, así que lo dejaba pasar. Él siempre supo cómo sonar convincente, cómo hacerme sentir que exageraba cuando preguntaba más de la cuenta. Yo quería mantener la paz, y prefería creer que todo estaba bien. Con el tiempo, noté cambios que parecían mínimos. Su celular siempre boca abajo, su voz tensa cuando contestaba llamadas frente a mí, momentos en los que se ausentaba sin explicación clara. Pero cada vez que intentaba hablar de eso, terminaba pidiendo disculpas como si mis dudas fueran un ataque injustificado. Me decía que estaba cansado, que la presión del trabajo era mucha, que no quería pelear. Yo cedía, porque pensaba que así funcionaba una relación madura. Nuestras salidas se volvieron menos frecuentes y, cuando estábamos juntos, su mirada no coincidía con la mía. Había una distancia rara, silenciosa, como si él viviera en otra parte aún estando sentado en la misma mesa. A pesar de eso, seguí intentando mantenernos unidos. Tenía la idea de que lo nuestro todavía podía recuperarse. Cuando finalmente descubrí mensajes que no dejaban espacio para dudas, mis manos temblaron igual que la voz de aquella mujer con el micrófono en su boda. No confronté de inmediato. Tardé días en juntar valor para hablar, y aun cuando lo hice, él volteó todo en mi contra. Dijo que había revisado su celular porque yo era insegura, que no entendía el estrés por el que pasaba. Y aunque sus excusas eran débiles, yo estaba tan cansada que solo quería terminar la conversación sin más dolor. La separación fue rápida. No hubo lágrimas de su parte ni intentos de arreglar nada. Parecía tener prisa por cerrar ese capítulo, como si ya estuviera viviendo otro desde hacía tiempo. Así que empaqué mis cosas. Acepté un trabajo en otro país y me prometí que no volvería a mirar atrás. Pero esa promesa se rompió cuando escuché mi nombre en esa boda. Todo lo que pensé haber dejado atrás regresó con fuerza, recordándome que, aunque yo había salido de su vida, alguien allá seguía usando mi historia como si fuera una pieza que podían mover a su antojo. Cuando pienso en todo lo que pasó, me doy cuenta de que cada persona involucrada en ese desastre había mostrado señales desde mucho antes. Yo no quise verlas. Quizá porque confiaba demasiado o porque me daba miedo aceptar que lo que tenía enfrente ya estaba roto. Ahora, con la distancia que da el tiempo, puedo ver quién era realmente cada uno. Mi ex, Daniel, siempre supo moverse como si todo girara a su favor. Tenía esa habilidad de hablar con voz tranquila aunque estuviera haciendo algo que no debía.
Sabía usar palabras suaves para desactivar mis dudas y construir una imagen de hombre responsable que todos creían sin cuestionar. Para la gente, él era encantador, atento y muy comprometido con su trabajo. Para mí, era un misterio al que yo misma le cedí demasiado espacio. Cuando quería, podía ser cariñoso y detallista, pero esos momentos se volvieron tan escasos que ya no sabía si eran reales o solo parte del papel que interpretaba. A su lado siempre estuvo Mariana, la mujer con la que se casó. Yo la conocí como la amiga de toda la vida, alguien que decía admirar mi relación y que incluso me daba consejos sobre cómo lidiar con la distancia que él creaba entre nosotros. Era amable, siempre sonreía, siempre tenía tiempo para escuchar. Pero esa sonrisa ocultaba algo que yo no quería aceptar. Me observaba con ojos que analizaban cada movimiento, como si estuviera esperando que yo fallara para ocupar mi lugar. Nunca levantó la voz ni me faltó al respeto. Su manera de lastimar era silenciosa, disfrazada de amistad. Me hacía sentir inferior sin decirlo directamente, dejándome con la duda de si yo era la del problema. También estaba su familia, gente que desde el principio me trató con educación, pero con una distancia que nunca conseguí romper. Su madre, en especial, tenía una forma muy fría de mirar, como si yo nunca fuera suficiente para su hijo. No me atacaba de frente, pero soltaba comentarios disfrazados de preocupación, que trabajaba demasiado, que no sabía si yo entendía la forma en la que su familia veía el compromiso, que esperaba que algún día yo aprendiera a priorizar lo realmente importante. Yo sonreía para evitar conflictos, aunque algo adentro de mí se tensaba cada vez que hablaba conmigo. A pesar de ese ambiente, seguí intentando encajar, pensando que el problema era mi falta de experiencia en relaciones largas. Me decía que todos tenían defectos, que las familias siempre tardan en aceptar a alguien nuevo, que no debía sobrepensar. Pero esas pequeñas agresiones, sumadas a los silencios de Daniel y a las frases ambiguas de Mariana, fueron drenando mi energía sin que yo lo notara. Entre sus amigos había dos personas que siempre me incomodaron: Sergio y Leticia. Eran cercanos a Daniel desde la universidad y se sentían con derecho de opinar sobre nuestra vida. Cada vez que salíamos con ellos, surgían bromas sobre lo intensa que yo podía ser, o sobre cómo Daniel merecía respirar cuando yo cuestionaba sus ausencias. Reían como si no fuera nada, pero esas palabras se quedaban conmigo por días. Nunca los enfrenté, porque Daniel decía que eran así con todos. Ahora sé que esas bromas eran forma de normalizar el maltrato. Con el tiempo, cada uno de ellos alimentó una idea equivocada sobre mí. La novia que dudaba demasiado, la mujer que no entendía el ritmo de Daniel, la persona que debía agradecer que él aguantara mis inseguridades. Yo absorbí todo eso sin darme cuenta. Y mientras lo hacía, ellos fortalecían la narrativa que más tarde usarían para justificar lo que estaban haciendo a mis espaldas. Cuando pienso en el momento exacto en que mi nombre sonó en esa boda, entiendo que no fueron solo unas palabras lanzadas desde un micrófono. Fue la culminación de todo lo que esas personas habían construido, una historia donde yo aparecía como la culpable, aun cuando yo ya no estaba en sus vidas. Cada gesto, cada comentario disfrazado, cada mirada fría, todo había sido parte de un escenario que yo nunca supe que estaban armando. Por eso, cuando la invitada mencionó esa prueba frente a todos, supe que no era un accidente. Era un guión que alguien llevaba tiempo escribiendo, un guión donde yo aparecía como pieza clave para ensuciar esa boda, aún estando lejos. Y aunque en ese momento no conocía los detalles, sí entendía que esas personas nunca habían sido quienes yo creí. Ese día, frente a la pantalla del celular, recordé a cada uno. Y finalmente pude verlos como realmente eran, no como yo quería que fueran. La primera ruptura no llegó con gritos ni con una escena dramática, sino con algo más silencioso y, al mismo tiempo, mucho más doloroso. Fue una noche aparentemente común, después de una jornada larga de trabajo, cuando regresé a casa y lo encontré sentado en la sala, con la mirada perdida. No volteó a verme de inmediato. Parecía atrapado en sus propios pensamientos, como si estuviera ensayando algo que no sabía cómo decir. Me acerqué para preguntarle si estaba bien, pero respondió con un solo estoy cansado que no sonaba a cansancio, sino a distancia. Ese tono me acompañó durante todo el resto de la noche. Cada palabra que le decía chocaba con un muro invisible, uno que él no intentaba derribar. Yo traté de no darle demasiada importancia, pensando que todos tienen días complicados, pero algo en mi pecho empezó a tensarse. Al día siguiente,
Regresó tarde y con un olor extraño en la ropa, una mezcla de perfume y aire nocturno que no coincidía con lo que había dicho sobre quedarse resolviendo pendientes. Cuando pregunté cómo le había ido, se limitó a una respuesta corta, casi mecánica, que me dejó con más dudas que tranquilidad. En lugar de preguntar más, guardé silencio. Me repetí que no debía imaginar cosas, que quizá el agotamiento estaba nublando mi percepción. Pasaron algunas semanas y esos momentos se hicieron más frecuentes. Cada vez que intentaba acercarme, él se alejaba un poco más. Había una tensión que ninguno de los dos mencionaba, pero que llenaba todos los espacios de la casa. Una noche, mientras cenábamos, su celular vibró con una notificación que trató de ocultar cubriendo la pantalla rápidamente. Sus dedos se movieron con torpeza, como si temiera que yo alcanzara a leer algo. No dije nada en ese momento, pero fue allí cuando sentí el primer quiebre real dentro de mí. Más tarde, cuando él se metió a bañar, dejé de luchar contra ese impulso que llevaba semanas evitando. Tomé su celular, no para invadir su privacidad, sino para buscar un respiro, alguna señal que desmintiera lo que ya temía. No necesité revisar mucho. Un mensaje reciente, escrito con una familiaridad que nunca había visto entre nosotros, decía: «Llegué bien. Te extraño». Esa frase cayó sobre mí como un golpe directo al estómago. Las manos me temblaron tanto que tuve que poner el celular en la mesa para no soltarlo. Cuando salió del baño, intenté fingir normalidad, pero mis ojos lo traicionaron. Él lo notó, y en lugar de preguntarme qué pasaba, lanzó una mirada defensiva, como si ya supiera que el silencio había terminado. Dijo que no debía revisar cosas que no eran mías, que eso demostraba desconfianza, que si seguía así lo iba a perder. Sus palabras fueron una acusación disfrazada de preocupación, y mientras hablaba, pude notar que no había sorpresa en su tono. Era como si llevara días preparado para ese momento. Esa conversación marcó la primera ruptura real. No por lo que descubrí en su teléfono, sino porque entendí que él ya había cruzado una línea mucho antes de que yo lo supiera. Las excusas, el tono seco, la mirada esquiva, todo encajó. Y aún así, me quedé callada, incapaz de enfrentar de golpe el dolor que crecía dentro de mí. Esa noche, mientras él dormía profundamente como si nada hubiera pasado, permanecí despierta viendo el techo, con la sensación de que algo acababa de romperse de una manera que ya no tenía regreso. Fue el detonador silencioso que inició todo lo que vendría después, incluso aquello que terminó explotando en su propia boda. La escena que más me marcó no ocurrió en privado, sino frente a gente que ni siquiera conocía bien. Todo empezó durante una reunión que él organizó para relajar el ambiente. Yo no quería ir, pero insistió tanto que terminé cediendo, pensando que quizás serviría para mejorar lo que ya estaba tan frágil entre nosotros. No imaginé que esa noche sería una de las más pesadas de mi vida. El lugar estaba lleno de conocidos suyos, personas con las que nunca logré conectar del todo. Desde el principio sentí esas miradas que examinan, como si supieran algo que yo no. Él se movía de mesa en mesa con una facilidad que me hacía sentir ajena, como si yo no perteneciera ahí. Cada vez que intentaba acercarme, una conversación nueva lo alejaba, y yo quedaba parada al borde del grupo, fingiendo que no me afectaba. En un momento, una amiga suya se acercó con una sonrisa que no inspiraba confianza. Me preguntó si estaba llevando bien las cosas, como si supiera que algo andaba mal. Antes de que pudiera responder, soltó un comentario sobre lo difícil que es mantener una relación cuando alguien no sabe controlar sus celos. Lo dijo con un tono tan casual que varias personas voltearon a verme, esperando mi reacción. Quise decirle que no era cierto, que yo nunca había sido celosa, pero el nudo que sentí en la garganta me dejó sin voz. A unos pasos, él escuchó parte de la conversación y, en lugar de defenderme, soltó una risa incómoda, como si validar ese comentario fuera más fácil que enfrentarlo. Esa risa me atravesó por dentro. Era la primera vez que sentía que mi dolor se convertía en entretenimiento para otros. Después de eso, algunas personas empezaron a hacer chistes sobre lo difícil que soy. Uno dijo que yo hacía escenas por cualquier cosa, otro insinuó que debía aprender a confiar más, y alguien más remató diciendo que yo no entendía lo que significaba apoyar a una pareja ocupada. Nadie sabía lo que realmente estaba pasando entre nosotros. Solo repetían versiones que él mismo había alimentado cuando yo no estaba. La humillación creció cuando él, buscando quedar bien con todos,
Contó una historia sobre una discusión que habíamos tenido días antes. Exageró detalles, añadió cosas que nunca dije, dejó fuera el dolor que me provocó, y al final convirtió ese momento íntimo en motivo de burla. Las risas alrededor me cayeron encima como si fueran piedras. Sentí como mis mejillas ardían, no de coraje, sino de vergüenza pura. No entendía cómo la persona que decía quererme podía exponerme así, como si mi dignidad fuera un chiste más en su noche social. Intenté alejarme para tomar aire, pero una de las invitadas me detuvo en el camino y dijo que esperaba que yo no hiciera un escándalo, como si fuera algo habitual en mí. Caminé hacia el baño con pasos que parecían no pertenecerme. Cuando cerré la puerta, el silencio del lugar contrastó con el bullicio del salón. Me miré al espejo y casi no me reconocí. Había ojeras que no recordaba tener, ojos cansados que reflejaban una tristeza acumulada durante demasiado tiempo y una sensación de estar perdiéndome poco a poco dentro de una relación que ya no me pertenecía. Regresé al salón solo para avisarle que quería irme, pero cuando me acerqué, seguía contando historias. Cada frase reforzaba la idea de que yo era el problema, que yo exageraba, que él era un mártir por aguantarme. No me vio llegar, así que escuché cada palabra como si fueran golpes repetidos. En lugar de detenerlo, preferí darme la vuelta y salir. No hice escena, no lloré frente a nadie, simplemente me alejé con la dignidad que me quedaba, aunque por dentro estuviera hecha pedazos. Esa noche entendí que la humillación no siempre viene de desconocidos. A veces viene de quien más quiere ocultarla. Y aunque traté de convencerme de que era solo un mal momento, dentro de mí comenzó a surgir una verdad que ya no podía ignorar. Esa relación estaba muriendo, y yo con ella. Esa misma noche, después de soportar la humillación frente a personas que ni siquiera me conocían, algo dentro de mí comenzó a quebrarse de una forma diferente. No fue un llanto desesperado ni un estallido de rabia, fue un silencio profundo, casi pesado, que me acompañó de regreso a casa. Sentí el cuerpo ligero por fuera, pero por dentro había un temblor constante, como si mi alma estuviera cansada de cargar tanto sin decir nada. Al llegar, él actuó como si nada hubiera ocurrido. Encendió la televisión, caminó por la casa con naturalidad y preguntó si quería cenar. Ese contraste me golpeó más fuerte que cualquier palabra cruel. ¿Cómo podía seguir tan tranquilo después de haberme expuesto así? ¿Cómo podía vivir con tanta facilidad mientras yo intentaba respirar? Me encerré en el cuarto y me senté en la orilla de la cama. Miré mis manos y me di cuenta de que estaban heladas. No sabía si era tristeza, miedo o algo más profundo. Por primera vez, sentí que estaba desapareciendo dentro de mi propia vida. Cada gesto mío se había vuelto pequeño, cada palabra mía era ignorada, cada emoción mía quedaba en segundo plano. Y lo peor era que yo había permitido todo eso a cambio de no perder una relación que ya estaba perdida. Mientras escuchaba el sonido de la televisión en la sala, recordé la mirada que me di en el espejo esa noche. Había un cansancio que no venía de un día difícil, sino de meses, quizá años, de aceptar migajas emocionales. Esa imagen me persiguió. Nunca antes me había sentido tan ajena a mí misma. Me quedé sentada con la luz apagada, dejando que ese silencio incómodo se hiciera más grande hasta volverse claro. No podía seguir así. No podía seguir justificando sus acciones, normalizando su indiferencia, minimizando mi dolor. Ya no tenía fuerzas para sostener una versión de nosotros que solo existía en mi cabeza. No fue un despertar repentino, sino una decisión silenciosa. Algo dentro de mí se levantó con una calma que daba miedo. Una voz suave, pero firme, que me dijo que ya era suficiente. Que si quería recuperar algo de mí, tenía que soltar lo que me estaba consumiendo. No sabía cómo hacerlo ni qué iba a pasar después, pero tenía claro que ese era el primer paso. Esa noche no dormí. Pasé horas pensando en todo lo que había ignorado, en todo lo que había permitido, en todo lo que había dejado de ser. Y mientras amanecía, sentí que algo dentro de mí finalmente se acomodaba. No era fuerza todavía, pero sí un inicio. Una chispa que llevaba mucho tiempo apagada. Cuando él despertó y me saludó con la misma rutina de siempre, ya no sentí ese nudo en el pecho que me atrapaba cada mañana. Dentro de mí ya había comenzado un cambio que él no notó, pero que pronto lo alcanzaría. El cambio real comenzó días después de aquella humillación. Yo ya estaba en un punto en el que cualquier palabra suya sonaba hueca, y cualquier gesto parecía una actuación ensayada.
Aunque seguía intentando mantener los días en calma para no desgastarme aún más, algo en él empezó a mostrarse diferente, casi inquieto. No sabía si lo hacía por culpa, por miedo o por simple descuido, pero era evidente que la tensión también lo estaba alcanzando. Una tarde, mientras preparaba mis cosas para viajar al extranjero por una oportunidad que había estado esperando, escuché su voz alterada desde la sala. Estaba hablando por teléfono, bajando el tono cada vez que yo pasaba cerca, casi susurrando. No alcanzaba a entender todo, pero sí reconocí un temblor extraño en su voz. No era enojo ni molestia, era nerviosismo puro, de ese que se escapa incluso cuando alguien intenta aparentar control. Esa misma noche, dejó su celular sobre la mesa por unos segundos. No sé si fue una distracción o si estaba demasiado cansado para recordar que siempre lo escondía. La pantalla se iluminó con una notificación que decía: asegúrate de borrar todo antes de la boda. Ese breve mensaje me congeló de inmediato. No decía nombres, no explicaba nada, pero el tono era suficiente para que mi corazón empezara a latir de una forma distinta. No sabía si quería leer más o si prefería no enterarme, pero mis manos se movieron antes de que pudiera pensarlo. Al abrir la conversación, encontré fotos, mensajes y audios que no dejaban espacio para duda alguna. No se trataba solo de una infidelidad. Era una planificación detallada para que todo siguiera avanzando sin que yo me interpusiera. Había mensajes sobre reuniones secretas, sobre cómo manejar las fechas de la boda, sobre cómo evitar que yo sospechara, y lo que más me hirió, conversaciones donde hablaban de mí como si fuera un estorbo que debía desaparecer cuanto antes. Entre todo eso, apareció lo que más me sacudió, un audio reciente donde él decía, con voz apagada, que yo no sería un problema y que ya había encontrado la forma de cerrar ese capítulo sin dramas. Esa frase me dejó sin aire. ¿A qué se refería con no ser un problema? ¿Qué capítulo quería cerrar? ¿Por qué necesitaba hablar de mí en términos tan fríos? Seguí revisando la conversación con los ojos llenos de lágrimas, pero sin detenerme. Cada archivo que abría me llevaba más profundo a una verdad que había ignorado por demasiado tiempo. Fotos en lugares donde decía que estaba trabajando, mensajes en horarios en los que yo creía que estaba descansando, y audios donde él y otra persona planeaban cómo evitar que yo arruinara nada. Era como ver la versión más cruel de mi historia narrada por quienes habían hecho todo por ocultarla. En medio de ese golpe emocional, encontré un mensaje que hablaba de mí de manera directa. Si se entera antes de tiempo, esto se complica. Asegúrate de guardar la copia por si la necesitas después. La palabra copia me hizo sentir un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Busqué entre los archivos y, después de varios minutos, encontré un video que estaba oculto en una carpeta dentro del mismo chat. Lo abrí temblando. La grabación mostraba una conversación entre él y esa otra persona, hecha en un estacionamiento. La iluminación era baja, pero las voces eran claras. En ese video, él admitía que llevaba meses engañándome, que ya tenía una fecha para casarse con alguien más, y que estaba esperando que yo aceptara la oferta de trabajo en el extranjero para salir limpio de todo. Lo decía con una tranquilidad que me revolvió el estómago. No lloré. No grité. No sentí rabia inmediata. Solo una especie de vacío que se expandía dentro de mí, como si parte de quien era yo se estuviera desprendiendo poco a poco. Y aunque el dolor era enorme, dentro de ese silencio interno apareció otra cosa. Claridad. Y con la claridad, la fuerza que no había tenido antes. Guardé todo en mi celular. Cada mensaje, cada audio, cada imagen, cada prueba que demostraba lo que él había hecho, y lo que aún planeaba hacer. No lo confronté. No dije ni una palabra. Sabía que cualquier reacción mía sería usada en mi contra, como tantas veces ocurrió. Así que opté por algo distinto. Esperar. No por él, sino por mí. Días después, cuando inicié el proceso para mudarme al extranjero, él comenzó a actuar extraño, como si presintiera que algo estaba a punto de salirse de su control. Se mostraba más atento, más amable, más cercano, como si quisiera asegurar que yo me fuera sin sospechar nada. En el fondo, sabía que solo quería proteger su imagen para no complicar sus planes. La verdadera revelación no fue el video. Fue comprender que yo nunca había estado incluida en sus decisiones. Mi vida había sido una pieza secundaria en una historia que él ya había decidido contar sin mí. Y esa certeza fue la prueba más dolorosa, y también la más liberadora.
El caos que veía desde la pantalla durante la boda no empezó ahí. En realidad, llevaba tiempo formándose, creciendo en silencio, acumulando tensiones que ninguno de ellos estaba dispuesto a enfrentar. Yo lo noté desde la distancia, cuando ya estaba preparando mi mudanza. Había llamadas que terminaban abruptamente, mensajes que llegaban en horas poco comunes, y una sensación general de que todo se estaba derrumbando sin que yo moviera un solo dedo. A medida que se acercaba la fecha de la boda, el ambiente en torno a él comenzó a fragmentarse. Aunque yo ya no era parte de su vida, algunas personas que conocía seguían escribiéndome para preguntarme si estaba bien o para decirme que todo estaba raro por allá. No entraban en detalles, pero se notaba que había tensión. Yo no respondía más de lo necesario, aunque cada mensaje me dejaba una inquietud que trataba de ignorar. Días después de encontrar la prueba que guardé en mi celular, supe que algo había explotado entre su círculo más cercano. Lo escuché porque, sin querer, una amiga en común dejó correr un audio que no debía haber oído, pero que me explicó muchas cosas. Eran voces alteradas, gritos, reproches mezclados con insultos. Parecía una reunión que había terminado mal, muy mal. Alguien preguntaba quién había filtrado la conversación del estacionamiento, mientras otra persona lloraba diciendo que no quería problemas. En medio de todo eso, se escuchaba su voz intentando mantener el control, pero sin la seguridad de siempre. Sonaba nervioso, casi acorralado. A partir de ahí, las cosas se salieron completamente de control. Me enteré de que una pelea fuerte ocurrió durante una cena familiar. Según contaron después, alguien mencionó que la boda estaba demasiado cerca para un matrimonio que había empezado con secretos. Esa simple frase desató un choque entre su familia y la de ella. Los padres discutieron, los hermanos intervinieron, y la tensión escaló tanto que una de las invitadas terminó saliendo del lugar llorando. Era evidente que ya no se trataba solo de una relación, era una guerra silenciosa entre dos mundos que apenas se toleraban. Mientras todo esto ocurría allá, recibí un mensaje inesperado. Era de una persona que nunca había tenido el valor de hablarme directamente. Me pidió perdón por no haber dicho la verdad antes y agregó que la boda no estaba tan firme como parecía. No entendí mucho en ese momento, pero al leerlo sentí un peso extraño en el pecho, como si el destino estuviera preparando algo más grande que yo aún no alcanzaba a ver. El verdadero caos llegó el día de la boda. Desde el primer momento, todo fue una mezcla de tensión, apariencias y emociones reprimidas. Las sonrisas eran forzadas, los saludos cortos, los abrazos rígidos. Los invitados se miraban entre ellos con una incomodidad palpable, como si todos supieran que algo estaba mal, pero nadie quisiera ser quien lo dijera primero. Cuando la ceremonia terminó y pasaron al salón, la tensión aumentó. Personas que normalmente compartían mesa ahora preferían estar separadas, y otros evitaban mirarse directamente. Había grupos susurrando en las esquinas, como si cada uno guardara un secreto distinto. Parecía un teatro mal montado donde los actores ya no recordaban el guión. Fue en ese ambiente cuando una invitada, cansada de ver tantas mentiras disfrazadas de celebración, tomó el micrófono. Lo que dijo después lo cambió todo. No solo mencionó mi nombre, también habló de mensajes, de fechas que no coincidían, de conversaciones que alguien había escuchado sin querer. Intentó advertir que había una copia de algo que no se debía ignorar. A partir de ahí, el caos se desató por completo. La novia comenzó a llorar sin poder controlar la respiración. Varias personas corrieron hacia ella, pero sus propios familiares discutían entre sí, acusándose de haber ocultado información. Los hermanos del novio empezaron a gritar, exigiendo que mostraran lo que la invitada decía tener. Alguien tiró una copa en medio del ruido, y ese vidrio rompiéndose marcó el inicio del desastre total. El novio, atrapado entre todos esos gritos, intentó calmar la situación, pero cada palabra suya empeoraba el ambiente. Decían que era un mentiroso, que había jugado con ambas familias, que la boda no debía haber ocurrido. La suegra gritó tanto que alguien tuvo que sostenerla porque parecía que se iba a desmayar. El padre de la novia, rojo de coraje, exigía explicaciones. Y mientras todo se tornaba un caos sin control, otra persona gritó que tenía un audio que confirmaba todo. Fue esa última frase la que lo hizo correr hacia la salida. No buscó a la novia, no miró a su familia, no trató de explicar nada. Simplemente huyó,
empujando a quien se atravesara en su camino. Y para sorpresa de todos, la novia corrió detrás de él, pero no para detenerlo, sino para preguntarle qué había hecho conmigo. Esa pregunta retumbó en el salón entero. El caos ya no era un murmullo, era un rugido. Y desde el otro lado del país, viendo fragmentos de ese desastre desde mi celular, entendí que la historia que habían construido para mantenerme fuera estaba ahora cayéndose a pedazos frente a todos. Cuando por fin logró alejarse del salón, se refugió en un pasillo vacío del lugar donde hicieron la recepción. Yo no estaba ahí físicamente, pero su llamada entró en mi celular en pleno caos, y fue suficiente para sentir que estaba frente a él, con toda esa carga que llevaba guardando desde hacía meses. Su respiración se escuchaba entrecortada, como si acabara de correr sin rumbo, y por un momento pensé que no hablaría, que solo quería escuchar mi voz para sentir que aún podía controlar algo. No dije su nombre ni pregunté si estaba bien. Me quedé en silencio, esperando que hablara. Ese silencio pesó más que cualquier grito. Al final, soltó una frase quebrada que dejó ver lo que realmente pasaba dentro de él. Todo se salió de control. Su voz no tenía la seguridad con la que siempre me manipuló. Esta vez temblaba, como si por fin sintiera el peso de cada decisión que tomó. No respondí de inmediato. Necesitaba escuchar algo más que miedo. Entonces siguió hablando, intentando justificarse. Decía que nunca quiso que yo me enterara así, que todo se había complicado, que la gente había malinterpretado las cosas. Sus palabras se mezclaban con el eco del lugar donde estaba escondido, y en ellas podía escuchar no arrepentimiento, sino pánico. No me pedía perdón, me pedía que lo salvara. Mientras lo escuchaba, entendí que ese momento no se trataba de nosotros, ni del pasado que compartimos, ni del dolor que yo cargué en silencio. Se trataba del miedo que tenía de enfrentar la verdad frente a las personas que siempre creyó que lo admiraban. Lo que buscaba en mí era una salida fácil, una frase que pudiera repetir allá afuera para acomodar la historia a su favor, como tantas veces lo hizo. Respiré hondo antes de hablar. Le dije que yo no había enviado nada, que lo que estaba ocurriendo era consecuencia de las mentiras que sostuvo durante tanto tiempo. No elevé la voz, no lloré, no pedí explicaciones. Solo dejé claro que cada una de esas decisiones había sido suya. Ese tono tranquilo lo desarmó más que cualquier reclamo, porque por primera vez no tenía cómo darme la vuelta al argumento. Intentó defenderse diciendo que todo se salió de proporción y que yo no entendía la presión que tenía encima. Escuchar eso me dio una claridad inmediata. No había aprendido nada. Prefería culpar a las circunstancias antes que reconocer su responsabilidad. Yo ya no cabía en ese guión. Mientras hablaba, empezó a decir mi nombre como si quisiera recuperar un vínculo que ya no existía. No funcionó. La distancia emocional entre nosotros era tan grande que incluso su voz sonaba como la de un desconocido. Por primera vez, sentí que nada de lo que dijera sería capaz de herirme de nuevo. Le dije que no buscara explicaciones en mí, que ya no formaba parte de su vida ni de esos problemas que él mismo había creado. La frase lo dejó sin palabras. Hubo un silencio largo, incómodo, uno que antes me hacía temblar y ahora solo confirmaba que había tomado el rumbo correcto. Desde la distancia, pude imaginarlo recargado contra la pared, con la ceremonia destruida, la gente exigiendo respuestas y esa verdad que intentó ocultar persiguiéndolo por fin. No terminó la llamada. Solo la dejó caer. Y en ese gesto entendí que el vínculo que él creía indestructible había desaparecido mucho antes de que yo escuchara mi nombre en esa boda. Al amanecer siguiente, cuando la ciudad todavía dormía, me descubrí con la sensación extraña de que algo dentro de mí ya no sería lo mismo. No fue rabia instantánea ni un impulso destructivo. Fue una claridad fría que nació después de ver, una y otra vez, las pruebas que había guardado. Entendí que ya no podía seguir siendo la versión que cedía por miedo a la confrontación. Todo el desgaste acumulado reclamaba una respuesta que no fuera sigilosa ni resignada. Durante semanas había planeado mi partida como quien prepara una maleta, metódica, sin mirar atrás, escondiendo emociones entre la ropa. Esta vez, la maleta fue la evidencia. Reuní audios, fotos, mensajes y el video donde hablaban sin tapujos. Organizar cada archivo me devolvió la certeza de que no existía la menor duda. No se trataba de equívocos ni de malos entendidos, se trataba de decisiones frías y calculadas para desplazarme. No elegí la venganza. Elegí la dignidad.
Decidí que no permitiría que la historia se contara otra vez sin mi versión. Por eso, hice lo que antes me daba pavor. Pedí ayuda profesional. Busqué asesoría legal para entender mis opciones y proteger lo que podía probar con documentos. Hablé con una persona de confianza en su familia, alguien que pocas veces se atrevió a decir la verdad, y le entregué una copia de lo que tenía, con la instrucción clara de que lo usara solo si la situación no se resolvía de otra forma. No era una traición, era una llamada a la responsabilidad. Mientras tanto, preparé un plan práctico y frío: notificar formalmente a quien correspondiera, asegurar que la prueba estuviera respaldada en varios lugares y, sobre todo, no dejar margen para que me inscribieran de nuevo como la mujer dramática que siempre exageraba. Guardé 3 copias digitales y una física en manos seguras. También hablé con alguien que trabajaba en el mismo entorno de ellos, una persona que había mostrado remordimiento en privado y que accedió a apoyar la verdad si yo decidía revelarla públicamente. El día que tomé la decisión no hubo gritos ni escenas. Empecé por cerrar cuentas, por cambiar números y por crear un cordón de seguridad alrededor de mi vida. Cada paso era silencioso pero definitivo: cancelar sus intentos de reinsertarme en su narrativa, cortar cualquier posibilidad de manipulación posterior. No lo hice por orgullo, lo hice para recuperar el derecho a no ser utilizada como arma. Cuando la primera notificación formal llegó a manos de las personas implicadas, vi algo que no esperaba: pánico en el tono con el que me llamaron. No por mí, sino por lo que mi evidencia podía desencadenar. Me mantenía serena. Había pensado en ese momento muchas veces, no para disfrutar su desmoronamiento, sino para medir el alcance de mi propia libertad. Por primera vez desde que empezó todo, sentí que tenía el control de cómo se contaría mi historia. Tomar distancia física y emocional fue una de las decisiones más liberadoras. Decidí mudarme con la convicción de que mi vida no sería determinada por la versión que otros construyeran. Dejé claro que no buscaba humillar por humillar. Lo que buscaba era que cesaran las mentiras y que las consecuencias se hicieran visibles. Si alguien necesitaba evidencia para entender lo que había pasado, ahí estaba. Todo pronto estaría en manos de quienes debían juzgar la verdad. En el fondo, sabía que el acto más importante no era exponer, sino sostenerme. Por eso hice planes para reconstruir, aceptar terapia, retomar proyectos personales y hablar solo cuando mi voz aportara claridad, no ruido. Sabía que la ruptura no sería un corte limpio, sería un proceso con momentos de avance y retrocesos, pero la decisión había sido tomada y no había vuelta atrás. Antes de cerrar ese capítulo, me quedó una última obligatoriedad moral: decir la verdad a quienes realmente importaban, a quienes podían actuar con justicia y no con espectáculo. Preparé una carta corta y directa, adjunté pruebas y la envié a las personas clave que, un día, habían celebrado esa unión sin mirar detrás del telón. No lo hice para herir por el placer de hacerlo, sino para evitar que otras fueran utilizadas de la misma forma en el futuro. Al colgar el último cierre, legal, emocional y práctico, comprendí algo esencial: romper con alguien así no es solo abandonar un vínculo, es reclamar el propio nombre y la propia historia. Y en ese reclamo, la ruptura se convirtió en liberación. No hubo victoria escandalosa ni aplausos. Hubo silencio claro y la certeza de que, a partir de ese momento, las decisiones serían mías. Las consecuencias no llegaron de inmediato, pero cuando finalmente aparecieron, lo hicieron con una fuerza que nadie pudo detener. No necesité intervenir más de lo necesario. La verdad avanzó sola, abriéndose paso entre mentiras que parecían sólidas pero que estaban a punto de derrumbarse. Lo único que tuve que hacer fue no volver a encubrir lo que otros habían creado. Las primeras señales del colapso aparecieron entre quienes más lo habían apoyado. La familia que lo defendió sin cuestionar, la misma que me llamó exagerada más de una vez, recibió las notificaciones formales con un silencio que hablaba por sí solo. Durante años habían sostenido una imagen perfecta de él, y ahora se enfrentaban a una versión que nunca imaginaron. No buscaban una explicación para mí. Buscaban desesperadamente una para ellos mismos. Dentro de ese círculo, surgieron fracturas que nadie esperaba. Algunos intentaron justificarlo diciendo que se equivocó, pero los documentos que presenté contenían fechas, mensajes, audios y videos que no dejaban margen para interpretaciones amables. En las conversaciones internas que más tarde me contaron, hubo gritos, reproches, discusiones que terminaron en lágrimas de quienes preferían no ver la verdad. Poco a poco,
Cada mentira se convirtió en una carga difícil de sostener. La familia de ella tampoco escapó de las consecuencias. La novia, que un día creyó haber encontrado estabilidad, tuvo que enfrentarse no solo a una traición, sino también al ridículo público que él había tratado de evitar a toda costa. Su círculo más cercano descubrió que la relación había comenzado con engaños profundos, y que ella había sido utilizada como pieza dentro de un juego que se movía a espaldas de todos. Algunos de sus familiares, que un día me criticaron sin conocerme, terminaron ofreciendo disculpas indirectas al enterarse de la magnitud del engaño. El grupo de amigos que lo celebró durante años también comenzó a caer en su propia contradicción. Hubo quienes lo defendieron, pero al escuchar el contenido del video y los audios que circulaban entre ellos, la lealtad se quebró. Las bromas que alguna vez hicieron sobre mí dejaron de tener sentido cuando se dieron cuenta de que él no solo manipuló mis emociones, sino también las suyas. Descubrieron que había hablado mal de ellos para ganar simpatía con otros, que ajustaba cada historia dependiendo de quién escuchaba, y que muchos de sus confidentes eran en realidad reemplazables según le conviniera. Lo más fuerte llegó cuando algunas personas que lo apoyaban decidieron hablar. No por mí, sino porque finalmente entendieron que lo habían defendido a costa de su propia integridad. Declararon detalles importantes, revelaron conversaciones que mostraban su verdadero carácter y admitieron que habían guardado silencio por miedo a perder su amistad. Esa confesión pública terminó de destruir la imagen que él había construido. Mientras tanto, las pruebas que entregué siguieron su curso legal y personal. El video que intentó ocultar se volvió clave para desmantelar la narrativa que había sostenido durante meses. No fue necesario mostrarlo en redes ni provocar escándalos. Bastó con entregarlo a quienes tomaban decisiones importantes. No hubo forma de justificar lo que decía, no hubo manera de minimizar su intencionalidad ni su desprecio hacia quienes confiaban en él. La caída más dura fue la de él. Perdió oportunidades laborales porque su comportamiento cruzó líneas éticas que no podían ignorarse. Algunos proyectos en los que estaba involucrado se cancelaron, y personas que antes lo buscaban empezaron a mantener distancia. No fue por pena hacia mí ni por justicia divina, fue por simple reputación. Las empresas y los grupos con los que convivía no quieren estar ligados a alguien que organiza su vida personal a base de mentiras y manipulación. La relación que había construido con ella tampoco sobrevivió. Después del caos de la boda y de conocer la verdad completa, ella decidió tomar distancia definitiva. No por venganza, sino por amor propio. Había invertido emociones, tiempo y esperanza en alguien que no sabía ser honesto ni consigo mismo. Descubrió que si engañó a una persona mientras supuestamente planeaba un futuro con ella, también podía engañar a cualquiera en el futuro. Esa certeza fue suficiente para romper lo poco que quedaba. Los amigos que antes lo defendían comenzaron a dividirse. Algunos lo abandonaron por vergüenza, otros por cansancio, y unos pocos porque entendieron que habían apoyado a alguien incapaz de asumir sus errores. En cuestión de semanas, su círculo social pasó de ser un lugar cómodo a un espacio lleno de silencios incómodos y miradas que lo evitaban. Yo no celebré su caída. No había nada que festejar. Lo único que sentí fue una mezcla de alivio y cierre. El daño no desapareció, pero dejó de ser una carga que llevara sola. Cada persona involucrada tuvo que enfrentar su parte, sin que yo moviera más piezas. Esa fue la verdadera justicia, que cada quien cargara su responsabilidad. Con el tiempo, la historia dejó de enfocarse en mí. Ya no era la ex que inventaba cosas, ni la mujer difícil de entender. Ahora era alguien que simplemente había dicho la verdad. Y ellos, cada uno a su manera, tuvieron que enfrentar lo que habían creado con sus decisiones. A veces, la justicia no llega con ruido. Llega con claridad, con hechos que nadie puede negar, con verdades que se sostienen solas. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. La versión que intentaron construir para difamarme terminó derrumbándose sobre quienes la inventaron. Después de que todo se derrumbó alrededor de ellos, di un paso atrás para ver con claridad lo que quedaba de mí. Durante meses había vivido bajo una sombra que no notaba, una carga que sentía normal solo porque me acostumbré a llevarla. Cuando por fin dejé caer ese peso, lo primero que descubrí fue un silencio diferente, uno que no dolía, uno que permitía respirar. Mi nueva vida comenzó sin grandes anuncios. No hubo celebraciones ni discursos inspiradores. Fue una transición lenta y profunda,
hecha de pequeños momentos que antes ignoraba. Lo primero fue recuperar mis mañanas. En lugar de despertar con ansiedad por lo que él pudiera decir, hacer o interpretar, empecé a levantarme sin miedo. Preparaba café sin prisa, abría las ventanas para dejar entrar la luz y sentía que cada rayo iluminaba partes de mí que había escondido por demasiado tiempo. Encontré un departamento modesto en el país donde había aceptado trabajar. No era grande ni lujoso, pero tenía algo que no había sentido en años: paz. El eco de mis pasos me recordaba que el lugar era mío, que las decisiones eran mías, que nadie más tenía voz para dictar cómo debía vivir. Decorarlo fue casi terapéutico. Colgué fotos que me hacían sonreír, puse plantas que llenaban los rincones, y escogí colores suaves que me abrazaban incluso en días complicados. El trabajo también se convirtió en parte importante de ese renacimiento. Por primera vez en mucho tiempo, mis horas tenían propósito. No trabajaba para demostrar mi valor ni para sostener una relación que se estaba desmoronando. Trabajaba para mí. Mis compañeros me recibieron sin expectativas ni juicios, y eso me permitió construir relaciones sinceras, lejos de la tensión constante que vivía antes. Descubrí que era buena en lo que hacía, no porque me lo dijeran, sino porque yo misma lo sentía. Con el paso de los días, me reencontré con partes de mí que había dejado guardadas en algún lugar del pasado. Volví a leer antes de dormir, retomé un proyecto creativo que siempre quise intentar, y empecé a caminar por las tardes solo para observar la vida que ocurría a mi alrededor. Esas caminatas se volvieron uno de mis rituales favoritos. Me recordaban que el mundo era mucho más grande que la historia que dejé atrás. La distancia emocional también me permitió ver con claridad lo que antes confundía con amor. No extrañaba a la persona que dejó de respetarme. Extrañaba a la versión que yo imaginaba que era. Cuando entendí esa diferencia, una sensación de libertad se abrió dentro de mí. No había pérdida real, solo una ilusión que finalmente se disolvía. Y con ella se fueron muchos miedos que pensé que nunca me dejarían. Comencé a hablar de lo ocurrido solo cuando me sentí fuerte para hacerlo, no desde la herida abierta, sino desde la cicatriz que ya había aprendido a aceptar. Conté mi historia a personas que supieron escuchar sin juzgar, que me apoyaron sin invadir, que me mostraron que la empatía existe incluso en lugares donde no la esperaba. Cada conversación era una prueba más de que había salido de un ambiente que nunca fue sano. También me reencontré con amistades que había descuidado por priorizar lo que no valía la pena. Algunas me recibieron con abrazos largos, otras con mensajes breves pero sinceros. Me di cuenta de que no había perdido afectos, solo me había aislado en una relación que me apagaba lentamente. Recuperar esos lazos fue como volver a encender luces en un cuarto que creí que seguiría oscuro. La confianza en mí misma tardó un poco más en regresar, pero cuando lo hizo, llegó para quedarse. Aprendí a poner límites, a reconocer señales, a no justificar comportamientos que me lastiman. No lo logré de un día para otro, fue un proceso lleno de pequeños avances. Pero cada decisión nueva se sentía como una victoria silenciosa. A veces, en mis noches tranquilas, pensaba en todo lo que sucedió y me sorprendía la fuerza que encontré dentro de mí. No porque fuera invencible, sino porque fui honesta conmigo misma. Acepté el dolor, lo enfrenté y lo dejé ir sin arrastrarlo a la siguiente etapa de mi vida. Ese renacimiento no fue una revancha, tampoco un intento por demostrar nada. Fue simplemente la vida retomando su sitio dentro de mí. Una vida que seguía ahí, esperando a que yo la eligiera. Hoy puedo decir que elegí la paz. Elegí la verdad. Elegí volver a mí. Cerrar un ciclo no es tan sencillo como decir ya pasó. No se trata solo de dejar atrás a alguien, sino de aceptar que hubo una parte de ti que se perdió en el camino. Esa parte necesita tiempo para sanar, para comprender y, sobre todo, para reconciliarse con la historia completa. Y justo cuando pensé que ya había concluido todo, la vida me puso frente a la conversación que había evitado por meses. Llegó en forma de un mensaje inesperado. Una amiga cercana a la familia me escribió para decirme que alguien quería hablar conmigo. No mencionó nombres, pero en cuanto leí esas palabras, supe perfectamente de quién se trataba. Durante unos minutos dudé. No porque sintiera miedo, sino porque no sabía si esa conversación era necesaria. Había trabajado tanto en reconstruirme, tanto en dejar atrás el dolor, que no quería abrir una herida que ya había cicatrizado. Aún así, decidí escuchar, no por él,
sino por mí. A veces, cerrar una puerta requiere mirar a la persona que alguna vez cruzó por ella. Acordamos encontrarnos en un café discreto, en una esquina tranquila, lejos de lugares donde hubiera ruido o recuerdos. Llegué temprano, con la esperanza de tener unos minutos para ordenar mis pensamientos. No quería enfrentar el pasado con rabia ni con tristeza, quería hacerlo con la claridad que tanto había tardado en construir. Cuando por fin llegó, lo reconocí de inmediato, pero ya no era el hombre que había conocido. Se veía cansado, tenso, como si cargara un peso que no lograba soltar. Se acercó con cautela, como si temiera que yo me levantara y me fuera sin escucharlo. No hubo abrazos, ni saludos afectuosos. Solo un intercambio breve de miradas que dejó claro que esa conversación no buscaba revivir nada, sino cerrar lo que alguna vez existió. Comenzó a hablar sin que yo preguntara nada. Su voz tenía un tono suave, distinto al que usaba cuando quería manipular. No intentaba convencerse de nada, simplemente admitía lo que había hecho. Dijo que todo se le había salido de las manos, que había tomado decisiones impulsivas, que había permitido que su ego y su inseguridad destruyeran lo que teníamos. Reconoció que me hizo daño y que, en su momento, no tuvo la valentía de aceptar la verdad. Yo lo escuché sin interrumpir. Tal vez en otro tiempo habría esperado ese discurso con ansias, creyendo que un reconocimiento podría arreglarlo todo. Pero la mujer que estaba sentada ahí ya no buscaba explicaciones para justificar su comportamiento. Lo único que quería era comprender qué lo había llevado a lastimarme tanto sin pensar en las consecuencias. Habló de la presión familiar, de la necesidad constante de verse perfecto ante todos, de la incapacidad para lidiar con conflictos directamente. Dijo que nunca tuvo intención de convertirme en su blanco, pero que cuando nuestras diferencias crecieron, tomó el camino más fácil, culparme. Aceptó que mintió para proteger su imagen, no para protegerse de mí. Le costaba hablar, no porque sintiera pena, sino porque por primera vez estaba enfrentando su propia verdad sin filtros. Cuando terminó, me miró como si esperara una reacción. Quizá una lágrima, quizá un grito, quizá una palabra que lo liberara. Pero lo único que pude darle fue honestidad. Le dije que me dolió profundamente lo que pasó, que por mucho tiempo cargué con cosas que no merecía. Le expliqué que necesité reconstruirme desde cero, no por su abandono, sino por cómo me trató antes de irse. Le dije que ya no guardaba rencor, pero que tampoco había espacio para recuperar nada. A veces, las heridas dejan marcas que no desaparecen, y aunque ya no duelen, recuerdan por qué no debe repetirse lo vivido. Él asintió con un gesto lento, como si por fin entendiera que ya no había nada que reparar. Me agradeció por escucharlo y por la calma con la que hablé, pero yo sabía que esa calma no era para él. Era para mí. Era la evidencia de que la tormenta había pasado y que, aunque quedaran rastros de lo ocurrido, ya no me definían. Nos despedimos sin dramatismos. Caminó hacia la puerta sin voltearse, y cuando finalmente desapareció de mi vista, sentí un aire ligero que recorrió mi pecho. No era felicidad ni alivio inmediato. Era aceptación. La historia había tenido un inicio doloroso, un camino desgastante y un final caótico, pero también me había llevado a una versión de mí que jamás habría encontrado sin atravesar ese dolor. Cerré ese ciclo no porque lo pidió, sino porque yo estaba lista. Lista para seguir, para construir, para vivir sin la sombra de lo que un día creí que era amor. Entendí que no necesitaba su validación, ni un perdón perfecto, ni una explicación detallada. Lo único que necesitaba era reconocer mi propio valor y continuar con la libertad que había encontrado. Ese día salí del café con la certeza de que no quedaba nada pendiente. La historia ya no me pesaba. El pasado ya no exigía espacio. Y mi vida, por fin, avanzaba sin mirar atrás. Con el tiempo entendí que las historias que duelen no llegan para destruirnos, sino para enseñarnos a ver lo que antes no queríamos reconocer. Durante meses pensé que todo lo que había vivido era una pérdida, un error enorme que jamás debí permitir. Pero cuando recuperé mi paz, descubrí que, aunque la experiencia fue dura, también me reveló algo mucho más importante, la verdad sobre mí misma. Aprendí que la confianza no se regala a quien no sabe cuidarla. Que no importa cuánto amor ponga sobre la mesa, si la otra persona solo está dispuesta a recibir sin ofrecer nada a cambio, tarde o temprano esa relación se vuelve un vacío que termina consumiéndote. No es falta de amor propio permanecer donde no se es valorado, es miedo.
Miedo a estar sola, miedo a fracasar, miedo a que la vida no vuelva a darte otra oportunidad. Yo viví con ese miedo mucho tiempo, creyendo que si aguantaba un poco más las cosas cambiarían. Pero la vida no recompensa la resistencia ciega, recompensa la honestidad contigo misma. También entendí que el amor no duele cuando es sano. Lo que duele es justificar lo injustificable, perdonar lo imperdonable y normalizar actitudes que deberían alarmarte desde el principio. Cada silencio incómodo que ignoré, cada falta de respeto que minimicé, cada lágrima que guardé por temor a hacer un problema, todo eso fue parte del terreno que cedí sin darme cuenta. No es que la otra persona fuera más fuerte, es que yo aún no sabía poner límites. La vida me enseñó que poner un límite no es ser cruel ni dramática. Poner un límite es reconocer tu valor. Y aunque parezca difícil, es el acto más liberador que puedes hacer por ti misma. Un límite claro evita que otros crucen espacios que no les corresponden. Y si alguien insiste en cruzarlos, entonces esa persona nunca debió tener un lugar en tu vida. Otra lección profunda fue sobre la intuición. Esa voz interna que tantas veces ignoré no estaba exagerando ni inventando problemas. La intuición ve antes que la razón, y aunque yo la callé para no generar conflicto, no dejó de avisarme. Cada día que dudaba de mis propios sentimientos, me alejaba un poco más de mí. Ahora sé que, si algo te incomoda, si algo te hace sentir menos, si algo te quita la paz, no necesitas pruebas para actuar. La intuición ya te está mostrando lo que tus ojos aún no quieren ver. También entendí que nadie merece cargar con culpas que no le pertenecen. Durante mucho tiempo acepté comentarios que me lastimaban, críticas disfrazadas de preocupación, y opiniones que buscaban hacerme sentir insuficiente. Dejé que otros definieran mi valor porque yo misma no sabía medirlo. Y cuando finalmente toqué fondo, me di cuenta de que esa etapa de mi vida no tenía que repetirse nunca más. El valor real no te lo da una relación, ni una familia, ni un grupo de amigos, lo construyes tú con cada decisión que tomas. Aprendí que la gente que te quiere de verdad no te arrincona, no te hace sentir culpable por tener emociones, no se burla de tus heridas ni convierte tus dudas en motivo de burla. La gente que te quiere te escucha, te respeta y te acompaña sin hacerte sentir pequeña. Esos vínculos son los que vale la pena conservar. Y, a veces, esos vínculos llegan después de dejar ir lo que ya no debía estar. Otra verdad importante es que no necesitas venganza para sanar. Lo que necesitas es justicia emocional, reconocer la realidad, soltarla y seguir adelante. Ver las consecuencias que otros enfrentan no debe ser tu motor. Tu motor debe ser la vida que te espera después. En mi caso, la justicia llegó sola, sin que yo moviera un dedo más de lo necesario. Pero mi verdadera libertad llegó cuando dejé de pensar en lo que él hizo y empecé a pensar en lo que yo merecía. Descubrí que perdonar no significa volver a confiar ni permitir que alguien regrese. Perdonar es entender que no vale la pena cargar un peso que ya no forma parte de tu presente. Es mirar atrás sin sentir ese nudo en el pecho que alguna vez te inmovilizó. Es agradecer lo aprendido y avanzar sin resentimiento. La mayor enseñanza de todo esto fue comprender que renacer no es volver a ser quien eras antes, sino convertirte en alguien más fuerte, más consciente y más libre. La vida no te regresa a la versión anterior de ti, te ofrece una nueva. Una que aprende a poner límites, a escucharse, a priorizar su paz, a elegir relaciones que sumen y no que desgasten. Hoy sé que lo vivido no definió mi valor, lo reveló. No me rompió, me transformó. Y aunque nunca deseé pasar por ese dolor, hoy agradezco la claridad que me dejó. Porque ahora tengo una certeza que antes no tenía. Merezco una vida donde mi nombre no se utilice para lastimarme, donde mis emociones sean respetadas y donde mi paz no sea negociable. Si esta historia tiene una moral, es esta. Nunca entregues tu corazón donde tu alma no puede respirar. El amor comienza por dentro, y nadie, absolutamente nadie, debe tener el poder de apagar tu luz. Hoy, cuando miro hacia atrás, no veo una historia de derrota, veo un camino que me llevó a descubrir mi fuerza. No busco justificar nada de lo que pasó ni mantener viva una herida que ya cerró. Lo que valoro ahora es la mujer que surgió después del caos, alguien que aprendió a elegir su paz, a reconocer su valor y a caminar sin mirar de reojo quienes ya no forman parte de su vida. Mi rutina cambió de una forma que jamás imaginé. Antes despertaba con ansiedad, ahora despierto con calma. Antes temía cada conversación,
Ahora sé que mis palabras importan. Antes cargaba dudas que no me pertenecían. Ahora cargo solamente con lo que sí es mío. El pasado dejó marcas, sí, pero cada una se convirtió en un recordatorio de que sobreviví a lo que pensé que me destruiría. A veces, mientras preparo café por las mañanas, pienso en todo lo que atravesé y me sorprende lo lejos que me encuentro de esa versión que aceptaba silencios hirientes, humillaciones disfrazadas y explicaciones que nunca cuadraban. Ya no vivo esperando que alguien cambie. Ahora busco personas que ya saben amar de manera sana, que entienden la importancia del respeto, de la honestidad y de la empatía. Y aunque aún estoy aprendiendo, sé que estoy en un camino que por fin me pertenece. Mi vida actual no es perfecta, pero es auténtica. Tengo proyectos que me emocionan, amistades que me cuidan y un futuro que se siente ligero. Las decisiones que tomo nacen desde la claridad, no desde el miedo. Y cada día confirmo que, a veces, lo mejor que puede pasarte es que la verdad salga a la luz, incluso si duele, incluso si destruye algo que creía seguro. Porque detrás de esa destrucción puede existir un inicio completamente nuevo. Lo que viví me enseñó que nadie debería conformarse con un amor que lastima. Nadie merece convertirse en un personaje secundario en su propia historia. Y si mi voz puede ayudar a alguien que hoy está pasando por algo parecido, entonces todo este camino habrá tenido un propósito aún más grande. Gracias por acompañarme hasta aquí, por escuchar lo que muchos callan y por permitir que mi historia encuentre un espacio para sanar. Si algo de lo que conté te tocó, si te ayudó a entenderte o te motivó a tomar una decisión que postergabas, me alegra que este momento te haya acompañado. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Alguna vez viviste una situación que te obligó a renacer? ¿Alguna verdad cambió el rumbo de tu vida? Cuéntamelo en los comentarios. Me gustaría leerte. Y si quieres seguir escuchando historias que, como esta, revelan verdades que transforman, te invito a seguir el canal. Aquí siempre habrá un espacio seguro para quienes buscan claridad, fuerza y un recordatorio de que renacer siempre es posible, incluso cuando todo parece perdido.